El fresado periférico se caracteriza por el hecho de que el eje de giro de la herramienta es paralelo a la superficie que se está maquinando y el desbaste se realiza por los bordes de la periferia y una región de las caras planas del cortador. Este maquinado utiliza cortadores con forma de disco o cilindro. Asimismo, podemos encontrar las siguientes operaciones que se pueden realizar a partir del fresado periférico. El planeado. En esta variante de fresado, la herramienta se desplaza por toda la superficie de la pieza. El ranurado. Se obtiene cuando el ancho de la herramienta es inferior al ancho de la cara donde se trabaja. El fresado lateral. Se logra cuando se ataca un lado de la pieza de trabajo generando un escalón. Fresado de formas especiales, fundamentalmente utilizado para la formación de engranes, cremalleras o bien otras formas de aplicaciones específicas. Fresado ascendente. En el fresado ascendente o convencional, la herramienta gira en una dirección que se enfrenta el desplazamiento de la mesa, de manera que al inicio la viruta cortada por un diente es delgada y determina ancha el alejarse del diente de la pieza. Las ventajas. El proceso de corte es gradual e inicialmente suave. Desventajas. La vibración genera un mayor desgaste de la herramienta. Se requiere más potencia debido a la presencia de la viruta que queda frente a la herramienta. Fresado descendente. En el fresado descendente o inverso, la herramienta gira en una dirección que no se contrapone al movimiento de la mesa de trabajo, de manera que la viruta a la penetración de cada diente es muy gruesa y se va adelgazando con la combinación de movimientos hasta que es muy delgada al alejarse del diente de la pieza. Fresado frontal. Este tipo de fresado se logra cuando el eje de giro de la herramienta es perpendicular a la superficie principal a maquinar. El corte se logra principalmente con la cara inferior de la herramienta y una parte de su periferia. Las principales operaciones de fresado frontal son: planeado. Se logra formando una superficie plana mientras a lo largo de toda la superficie de la pieza. Taladrado. Se logra haciendo penetrar la herramienta mientras gira en la pieza hasta cierta profundidad. Existen dos tipos de taladrado, de un solo paso o de varios pasos. Machueleado. Es la generación de roscas interiores a través de herramientas diseñadas para este fin. Machuelos. Cajeado. Se logra haciendo penetrar la herramienta a cierta profundidad de la pieza y dejando forma a la cavidad. Normalmente se trabaja en tres tipos de cajeado: rectangular, circular y de formas especiales. Ranurado. Se logra haciendo penetrar el cortador mientras gira en la superficie de la pieza y desplazándolo en una dirección controlada abriendo una ranura. Dentro del ranurado se encuentran diversas variantes conocidas como tallado de ranuras con perfiles especiales, entre las que destacan el formado de ranuras en T, utilizadas generalmente para clampeo, y el formado de ranuras en forma de cola de Milano, que se utilizan como guías. Fresado tridimensional. Se logra con movimientos interpolados sobre los tres ejes para lograr formas complejas, por ejemplo, semiesferas. A continuación vamos a presentar lo que es la máquina herramienta fresadora. La máquina herramienta fresadora es una máquina que utiliza el concepto de desprendimiento de viruta, en el cual la herramienta de corte es la que gira atacando la pieza de manera lateral. La base es la estructura que soporta los componentes de la fresadora y generalmente está hecha de acero para maquinaria. Para la herramienta. La columna es el componente vertical que soporta a la mesa y al husillo donde se montará la herramienta de corte. La consola es la que nos permite el descenso y ascenso de la mesa y también los movimientos horizontales en ella. La mesa soporta y mueve la pieza a maquinar, dándole un movimiento transversal y longitudinal. El husillo es el elemento que soporta y hace girar la pieza. Dependiendo del tipo de fresadora, pueden ser horizontal o vertical. La fresadora universal es la que tiene la posibilidad de girar el ángulo del husillo y además una base con movimientos lineales y giratorios. La fresadora vertical, nombrada así porque el eje de giro de la herramienta es vertical, utiliza herramientas llamadas coronas y cortadores de tipo recto o de bola. La fresadora horizontal, su husillo se gira sobre un eje horizontal utilizando cortadores con forma de discos. Existen dos tipos de fresado, el periférico y el frontal.
Las partes principales que constituyen a un torno principalmente es la bancada, que esta soporta todos los componentes del torno y está hecha de acero para maquinar, el cual esto por su gran tamaño y su robustez brindan un mejor maquinado teniendo una mejor precisión. También tenemos las guías, que son estos carriles, los cuales ayudan a mover lo que es el contrapunto y algunos componentes del torno y son muy útiles para su desplazamiento. Ok, otra parte que constituye al torno muy importante es el cabezal, ya que esta va a permitir el giro de las piezas, va a hacer que se revolucionen y está determinada por los carrillos ya antes mencionados. El cabezal tiene una relación para el desbaste, el cual una de sus partes muy fundamentales es el motor, que si se habla de corriente directa es un motor tipo shunt, y ya si es corriente alterna del motor se utiliza un jaula de ardilla. El motor está relacionado, la potencia del motor, disculpen, está relacionado con la pieza a desbastar. Bueno, compañeros, ahora pasamos al husillo, que es una parte muy importante del torno, ya que esta pieza tiene que ser la más fuerte de todas, ya que soporta grandes momentos de inercia, fricción y esfuerzos de varios tipos. Esta pieza se caracteriza porque tiene que tener rigidez, tiene que tener precisión, tiene que estar bien ensamblada y aparte tiene que soportar grandes fricciones, por lo cual el material es muy resistente. Y por último pasamos a la caja de velocidades. Esta básicamente se va a encargar de cambiar la velocidad del shock, va a ser la que controla la velocidad del shock. Dentro del torno tenemos lo que es la caja de velocidades. Al nosotros mover las perillas de acuerdo con una relación de posiciones, nosotros manejamos la velocidad del giro en revoluciones por minuto del shock para tener un mejor acabado dentro de la pieza a tornear. También contamos con lo que es el contrapunto. Esta parte del torno es muy importante, ya que para piezas muy largas se pone un punto en este extremo del torno, centrándola en la pieza cilindrada. Se recorre, lo que hace que evite que tenga vibraciones muy fuertes. También tenemos lo que es todo el conjunto de carros, tanto el longitudinal, que va a atacar la pieza de manera lateral, y la transversal, que la va a tocar de manera vertical. Tenemos lo que es la torreta, que en este punto se pone la pieza cortadora para desbastar el material. Y por último tenemos la pieza más importante, que es el chopper. Sabemos que en la industria hay muchos tipos de tornos, el cual vamos a explicar un par de ellos. Torno en paralelo. Es el torno de mayor uso históricamente, ya que es muy versátil, pero poco útil para actividades muy repetitivas, debido a que depende mucho de la habilidad del operador. También tenemos el torno copiador. Es el tipo de torno que utiliza componentes que le permiten seguir el perfil de una plantilla para la producción de piezas con características idénticas. Torno revólver. Se conoce así porque en el sistema de carros cuenta con una torreta multiherramientas con la que un movimiento en la placa puede cambiar la posición de la misma manera en la que se hace un tambor de revólver. Y por último, el torno vertical. Este tipo de torno, el eje de giro de la pieza se encuentra en posición vertical, con la finalidad de tener una estructura robusta y resistencia para piezas muy pesadas y de gran tamaño, eliminando el efecto de la gravedad sobre el giro de la pieza.